Bienvenidos a los comentarios y conclusiones de la materia número 5, Tecnología Educativa, de la Licenciatura Ejecutiva en Pedagogía. En la asignatura se desarrollaron 4 temas importantes: época actual y nuevos paradigmas educativos, tecnologías de la educación y de la comunicación, aplicación de las TICs en la educación, TICs y Learning y educación extramuros. La materia de tecnología educativa es importante para tu formación porque conocerás diferentes herramientas que te permitirán generar material educativo enfocado a distintas asignaturas, cursos o proyectos en donde el uso de las TICs mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para comenzar, es importante recordar la definición de tecnología. Se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema. Generalmente se asocia a la tecnología con el saber científico y la ingeniería. Sin embargo, tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en sociedad o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales colectivas, ajustadas a los requerimientos de una época específica. En cuanto a su origen etimológico, la palabra tecnología significa el estudio de la técnica. Por otro lado, la tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio, la investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas que son empleados para la transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. En este punto es importante resaltar que la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos, habilidades y reglas que se utilizan para obtener un resultado. Por su parte, la tecnología es el medio, es decir, es el vínculo entre el cómo, que lo solventa la técnica, y el por qué. Durante el siglo XXI, la tecnología contribuyó de manera decisiva a la configuración de una serie de cambios que impactan el modo de vida de las personas, amplió la comprensión del mundo y dio paso a nuevas dinámicas basadas en el desarrollo del conocimiento. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual están llevando a cabo importantes cambios en nuestra forma de vivir, relacionarnos y de aprender. En las 2 últimas décadas son muchos los autores e investigadores que han acuñado el término sociedad de la información para referirse a una serie o conjunto de transformaciones económicas, sociales, culturales, etcétera, que cambiarán la forma sustancial de nuestra sociedad. Quizá la transformación más espectacular sea la ofrecida por la introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Las citadas tecnologías están cambiando la manera de hacer las cosas en todos los ámbitos sociales y a todos los niveles, y puede que incluso llegue a cambiar nuestro modo de actuar y de pensar. El auge de las nuevas tecnologías en el último tercio del siglo XX ha despertado grandes esperanzas a la humanidad al ponerle en sus manos poderosos instrumentos de comunicación que pueden favorecer el desarrollo, la extensión de la cultura, la educación, la democracia y el pluralismo. La relación entre los seres humanos y las tecnologías no es tarea fácil, entre otras razones porque los hombres transformamos nuestro entorno, adaptándolo a nuestras necesidades, pero al final estas transformaciones nos cambian a nosotros mismos y por tanto a la sociedad en la que nos movemos. Y las tecnologías han colaborado de forma extraordinaria en esta adaptación del entorno para la satisfacción de nuestras necesidades y por lo tanto han jugado y siguen jugando un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. No hay más que ver el ejemplo de las tecnologías que nos rodean que ya están asentadas en la sociedad por el tiempo que llevan formando parte de ella. Están tan perfectamente integradas en nuestras vidas como una segunda naturaleza que se han vuelto invisibles. Las utilizamos sin darnos cuenta hasta tal punto que no somos conscientes de cómo han contribuido a cambiar las cosas y prácticamente solo las percibimos cuando por cualquier razón faltan o fallan. Es evidente que para la sociedad actual cualquier instrumento tecnológico solo se percibe cuando es lo suficientemente nuevo,
después se integra en el entorno y ni siquiera se percibe como tecnología. La prosperidad que mayores créditos da a una sociedad en términos de calidad de vida es aquella que se basa en el conocimiento. Las tecnologías de la información, particularmente aplicadas en el ámbito educativo, juegan un papel crucial en la conformación de actores innovadores. Evidentemente, la educación también se ha visto afectada por las numerosas transformaciones producidas por la inclusión de estas tecnologías. De ahí que estemos asistiendo a cambios en los modelos educativos, en los usuarios de la formación, en los escenarios donde ocurre el aprendizaje, y dichos cambios no podemos dejarlos al margen de los que se desarrollan en la sociedad, relacionados con la innovación tecnológica, con los cambios en las relaciones sociales y con una nueva concepción de la relación tecnología-sociedad, ya que el conjunto de todos ellos configurarán las relaciones entre tecnología y educación. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con las transformaciones que están introduciendo en la sociedad y en todos sus ámbitos. El avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto retos educativos y, por tanto, cambios en la forma de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos encontramos ante una sociedad del siglo XXI que demanda en gran medida individuos creativos y competentes con el mundo digital. Esta tendencia trata de formar a los profesionales del mañana haciendo uso de los entornos digitales. En este contexto, no nos es desconocido que el uso de las TIC nos asegura por sí mismo la calidad de la enseñanza que está formando a estos profesionales. Son tres los factores fundamentales para el aprovechamiento de las TIC en los procesos educativos: el alumno, el contenido y el profesor, el denominado triángulo interactivo. La clave de la enseñanza y el aprendizaje en el aula reside en las relaciones que se establecen entre estos tres elementos, donde los docentes y alumnos utilizan las TIC como instrumentos de comunicación de contenidos. De estos factores, los contenidos educativos son sin duda un aspecto clave en el uso de las TIC. Para cualquier acción educativa necesitamos contenidos que hagan referencia a los aprendizajes que se desean adquirir. De hecho, una gran parte de la insatisfacción de los docentes para utilizar las TIC de manera habitual suele deberse a la falta de contenidos idóneos a sus contextos educativos o las necesidades formativas de sus alumnos. Esto nos sitúa en un escenario donde no basta con hacer una buena selección de herramientas tecnológicas, sino que a partir de ellas se puedan desarrollar contenidos para enseñar y que puedan ser adaptados a las estrategias metodológicas de cada docente. El pizarrón interactivo, por ejemplo, hace que el desarrollo e impartición de contenidos educativos sea una experiencia sencilla e intuitiva. Es un medio tecnológico innovador, capaz de estimular el desarrollo de competencias docentes con un completo conjunto de funciones que le permiten diseñar, modificar, guardar y compartir contenidos. Aprovechar las TIC para desarrollar nuevos contenidos educativos es precisamente uno de los retos que marca la educación del siglo XXI. El docente necesita introducir en sus aulas tecnologías que no solo potencien los aprendizajes, sino que al mismo tiempo deban diseñar contenidos y desarrollar competencias digitales. Los sistemas multimedia audiovisuales hacen referencia a recursos y herramientas informáticas y o telemáticas que permiten la presentación de información audiovisual e interactiva a través de los nuevos canales de comunicación. La videoconferencia es un servicio de comunicación que puede ser utilizado en cualquier nivel educativo y especialmente en las enseñanzas superiores en la universidad, a diferencia de herramientas y recursos basados en la comunicación textual, correo electrónico, chat, navegadores, foros, etc. En este sentido, las nuevas tecnologías son utilizadas con fines pedagógicos, ampliando cada vez más sus posibilidades de empleo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ellas permiten elaborar materiales didácticos orientados a multiplicar los efectos de las actividades de formación en el individuo. Pueden motivar el afán del saber, el afán de aprender y crean en el estudiante habilidades para su autopreparación. A través de ellas se despierta el deseo de aprender, se aprende a estudiar,
se aprende a utilizar los conocimientos y a desarrollar el pensamiento. La UNESCO en 1998, en su Informe Mundial sobre la Educación, señala que los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo. La universidad comienza a ser concebida como una institución que debe preparar a los alumnos para los nuevos requisitos de la sociedad. Y esto pasa inevitablemente por la adaptación a los nuevos sistemas que puedan apoyar en la mejora de la calidad de la enseñanza. La videoconferencia es una posibilidad técnica de los nuevos canales de comunicación que permite la transmisión y recepción de información visual y auditiva en una situación comunicativa sincrónica y bidireccional. Estas propiedades la convierten en un medio audiovisual flexible y abierto, en tanto que contribuye a superar las limitaciones comunicativas que imponen el espacio y el tiempo sin necesidad de sacrificar la interactividad entre los interlocutores. En la actualidad el uso del video goza de una amplia popularidad en todos los sectores de la sociedad por el poder comunicativo y formativo que tiene sobre los espectadores, ya que a través de la transmisión de la información contenida es posible fomentar valores, emociones, gustos, intereses, ideologías, etc. En la educación, el video educativo tiene una gran utilidad dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que logra atraer la atención de los alumnos hacia un determinado tema, fortalece los conocimientos previos y favorece el aprendizaje significativo. Sirve para alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados en una actividad que utilice el video educativo. Es necesario que el docente mencione los siguientes aspectos: quién realizó el video, cuándo, por qué y qué intención comunicativa persigue dicho video. Esto permitirá la construcción de nuevos conocimientos. El docente puede crear sus propios videos o bien utilizar los existentes en la red para mostrar información relevante sobre el tema que está tratando en el aula y a partir de ello crear debates que fomenten un pensamiento crítico. Otra herramienta importante es la simulación educativa. Resulta un instrumento muy valioso a la hora de aprender a resolver problemas y aprender conocimientos, al permitir al estudiante vivenciar situaciones de manera controlada. Un simulador es la representación digital de un sistema real que mediante una serie de algoritmos preestablecidos en un programa informático responde a las características naturales de una parte de la realidad a ser enseñada. Constituye una alternativa excelente para contextualizar las actividades educativas y para ejercitar habilidades cognitivas que serían difíciles de practicar de otro modo. Los simuladores computarizados presentan las siguientes ventajas para el estudiante. Estimulan una participación activa del sujeto aprendiz, ponen en juego la intuición y la imaginación y no solo el pensamiento analítico, respetan los ritmos particulares de aprendizaje de cada individuo, proporcionan una valiosa práctica en la toma de decisiones, así como también datos sobre las consecuencias de estas. Brindan una retroalimentación inmediata y favorecen la transferencia del aprendizaje a situaciones concretas del mundo real. Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet. Esto quiere decir que al utilizar una plataforma virtual, el usuario no debe estar en un espacio físico determinado, sino que solo necesita contar con una conexión a la web que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y hacer uso de los servicios. Las plataformas virtuales por lo general se emplean para la educación a distancia e intentan simular las mismas condiciones de aprendizaje que se registran en un aula. Aunque cada plataforma puede presentar diferentes características, lo habitual es que permitan la interacción de los alumnos entre sí y con los profesores. Para esto cuentan con diversas vías de comunicación como chat, foros, etc. La telesecundaria es un modelo de educación mexicano creado en 1968 con el objetivo de impartir la educación secundaria a través de transmisiones televisivas en las zonas rurales o de difícil acceso de la República Mexicana y para abatir el analfabetismo
imperante en la década de los 60, que aún continúa aplicándose. La educación abierta es una forma de educación escolarizada ordinaria que no exige asistencia regular del estudiante al establecimiento educativo. Privilegia el proceso de aprendizaje autónomo con el acompañamiento, seguimiento y retroalimentación remota de uno o varios docentes o tutores de grado o curso. La educación abierta implica el uso de medios, herramientas y recursos electrónicos y digitales, contribuyendo a la eliminación de barreras de acceso al conocimiento, con criterios de accesibilidad, comunicación permanente, aprendizaje a ritmo propio y diversidad de metodologías y recursos. La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de información independiente mediada por diversas tecnologías con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. Es un estudio autodirigido por el estudiante, quien debe planificar y organizar su tiempo, material didáctico y guía tutorial para responder a las exigencias del curso, carrera o especialización que sigue. Esta modalidad de estudio se caracteriza fundamentalmente por la separación física de los profesores, el uso de la tecnología de información y comunicación, material impreso, material digitalizado, material audiovisual, recursos informáticos, otros materiales y medios. Para la instrucción y la interacción entre profesores y estudiantes entre sí, la facilitación de estrategias de educación permanente y la igualdad de oportunidades de estudio a toda la población. El docente se convierte en un facilitador y asesor del aprendizaje, un creador de situaciones con medios innovadores que permiten al alumno lograr los cambios de conducta y el desarrollo de las habilidades que necesita. La educación a distancia, dada la amplia cobertura social que puede alcanzar, hace realidad la igualdad de oportunidades y acceso al estudio, por lo que se transforma en una respuesta a las demandas de educación superior de la población. Ventajas de las TIC en la educación. Interacción sin barreras geográficas, diversidad de información, aprendizaje a ritmo propio. Cada usuario puede estudiar a su propio ritmo y en el horario que le convenga, ahorrando tiempo y dinero ya que no tienen que trasladarse a una escuela. El desarrollo de habilidades es otro punto a considerar. Entre ellas se trabaja la habilidad de buscar información confiable en la red. Internet es un mar de información donde navegar, pero gran cantidad de los contenidos no son confiables, por lo que utilizando esta herramienta el alumno adquiere habilidades de discernimiento para saber cuándo está frente a información valiosa y cuándo está recibiendo información descartable. Además, también se aprende a utilizar las máquinas, lo que resulta de gran utilidad para cualquier persona. Fortalecimiento de la iniciativa. En la educación online, cada alumno es responsable de su proceso de aprendizaje, por lo que puede resultar una buena manera de reforzar la iniciativa de cada uno para continuar estudiando y aprendiendo, ya que si bien los buenos cursos conllevan el acompañamiento y guía del docente, ninguno estará sobre el alumno para que complete la tarea. El aprendizaje a través de Internet también brinda un sistema de retroalimentación inmediata. Cuando el usuario se equivoca en una respuesta, permite al estudiante conocer que se está equivocando en el momento que está cometiendo el error. Como siempre, todo en la vida tiene dos caras. Si bien es cierto que las TIC aportan una gran cantidad de beneficios, no podemos dejar de lado los inconvenientes. Las distracciones. Internet, así como es una fuente inagotable de conocimiento, lo es en igual medida de distracciones. Es muy fácil que con esta herramienta surjan pérdidas de tiempo a cada rato, por lo que cada persona debe autocensurarse en estas cuestiones y dejar las distracciones de Internet para los ratos de ocio, evitándolas al máximo cuando se está trabajando o estudiando. Aprendizaje superficial. Como mencionamos, en la web se encuentra información en abundancia, pero muchas veces no es de calidad. Esto puede llevar a aprendizajes incompletos o, lo que es peor aún, a aprendizajes erróneos. El proceso educativo poco humano. El proceso de aprendizaje, al ser a través de una pantalla, puede volverse impersonal y frío, ya que no se estará en contacto con compañeros y docentes. No es completamente inclusivo. El aprendizaje online
no es accesible a todo el mundo, ya que gran parte de la población mundial no tiene acceso a esta herramienta. Además, muchas personas se niegan a aprender a utilizar los ordenadores. Tal es el caso de la gran mayoría de adultos mayores. Puede anular habilidades y capacidad crítica. Prácticas como la escritura a mano se ven amenazadas con la masificación de las máquinas. Varios estudios han demostrado que este tipo de escritura beneficia el desarrollo cognitivo y el uso permanente de las máquinas provocará que muchas personas se olviden cómo es o la dejen de practicar por considerarla poco útil o anticuada. También el pensamiento crítico puede verse amenazado con Internet, ya que muchos esperarán encontrar en la web todas las respuestas a los dilemas académicos que se prestan, dejando de un lado la reflexión. Pérdida de memoria a corto plazo. El uso permanente de la tecnología puede traer diversas consecuencias para nuestra salud, entre las que se destaca la pérdida de memoria a corto plazo, es decir, la responsable de mantener la información en nuestro cerebro. Tener almacenada toda la información en los dispositivos móviles evita que tengamos que pensar o esforzarnos por recordar. Reflejo de ello es que en la actualidad los jóvenes tienen grandes dificultades para recordar el teléfono fijo de su hogar o el móvil de sus familiares o amigos. Incluso una reciente encuesta asegura que el 50% de todos los jóvenes entrevistados no son capaces de recordar 3 números telefónicos. Cuando se utilizan las TIC en el aula, una de las cuestiones que más les preocupa a los docentes es cómo implementarlas para mejorar el proceso de enseñanza y el rendimiento del alumnado. La planificación del uso de las TIC es fundamental, pues servirá para vincular los contenidos y lograr aprendizajes significativos, teniendo claro un plan de acción. En cambio, la improvisación y la adopción precipitada de decisiones puede resolver situaciones inmediatas, pero no se obtienen resultados medibles a largo plazo. Lo relevante es que las TIC se utilicen al servicio de un modelo educativo y didáctico, lo cual significa que primero debemos pensar en la pedagogía y luego en la tecnología y no al revés. En este contexto, el profesorado es la pieza clave. Por ello, para llevar a cabo una planificación estratégica de las TIC en el aula, es importante considerar 3 premisas. La incorporación de las TIC no debe ser un proceso impuesto, debe ser motivador y con objetivos definidos. La formación de los docentes es fundamental, pues deben ser los primeros en usar las tecnologías y dominarlas. Las TIC deben adaptarse al proyecto educativo del centro y no al revés. Uno de los errores más comunes a la hora de implantar las TIC en el aula es querer llevar a cabo un cambio radical, introduciendo toda la tecnología a la vez y variando las metodologías didácticas de un día para otro. En este sentido, los expertos recomiendan realizar un cambio progresivo para detectar errores y actuar a medida que van surgiendo las complicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir para planificar la implantación de las TIC en el aula son los siguientes. Definir los objetivos del centro y las necesidades educativas de los estudiantes. Analizar la situación actual del centro, de qué recursos materiales y humanos se dispone, se puede utilizar a diario o temporalmente, los docentes están formados adecuadamente. Definir la inversión. ¿Cuál es el presupuesto disponible? ¿Podemos ajustarlo a un calendario a largo plazo? ¿Existe una partida para emergencias? Diseñar el plan de acción y ajustar las metodologías didácticas a las TIC. Este es el paso definitivo, el que permite establecer la estrategia y determina el éxito o el fracaso de la introducción de las TIC. Analizar los recursos que se necesitan para lograr los objetivos y formar al profesorado, teniendo en cuenta las características del centro educativo. Es mejor utilizar tabletas, pizarras digitales o ambos recursos. Es necesario crear un entorno virtual de aprendizaje. ¿Cómo se realizarán las comunicaciones? Involucrar a toda la comunidad educativa, las familias, los docentes, el equipo directivo. Todos ellos deberán conocer y estar implicados en el proceso formativo. Y por último, evaluar las acciones realizadas. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué han logrado los objetivos? ¿Cuál ha sido la respuesta del alumnado? Para finalizar hablaremos de la propuesta de Iván Illich.
publicó el texto más potente y radicalizado de crítica a las escuelas, proponiendo una sociedad desescolarizada en la que las personas abandonan las jerarquías educacionales, los tiempos establecidos y el currículo oficial, y se vinculan por su propio interés en redes de saber en las que todos enseñan y aprenden. Se ocupó en formular profundas críticas a la educación escolar, la medicina profesional y de patente, el trabajo ajeno y no creador, el consumo voraz de energía necesaria para el desarrollo económico como una negación de la equidad y la justicia social, entre otros temas. En la sociedad desescolarizada, realizó una crítica a la educación tal y como se lleva a cabo en las economías modernas. Lleno de observaciones y críticas sobre los planes de estudios de su tiempo, el libro puede parecer desfasado, pero sus afirmaciones y propuestas básicas siguen siendo tan radicales y certeras hoy como lo fueron en su momento, a través de ejemplos reales sobre la naturaleza ineficaz de la educación escolarizada. Illich se mostraba favorable al autoaprendizaje, apoyado en relaciones sociales libremente intencionadas en encuentros y conversaciones fluidas e informales. Para consolidar los aprendizajes de tu quinta materia desarrollaste las siguientes actividades. En la semana 1 elaboraste un mapa conceptual con los aspectos más importantes del video Educación y Tecnología, Estrategias para el siglo XXI. En la semana 2 un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de la implementación de las TICs en la educación. En la semana 3 un cuadro comparativo con las diferencias de la educación tradicional y la educación actual con la implementación de las nuevas tecnologías. Y en la semana 4 elaboraste un ensayo desarrollando las ideas principales del video La sociedad desescolarizada de Iván Illich. Podemos concluir cada una de las unidades revisadas de la siguiente manera. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual están llevando a cabo importantes cambios en nuestra forma de vivir, relacionarnos y de aprender. La tecnología educativa es un conjunto de recursos, procesos y herramientas de información y comunicación aplicadas a la estructura y las actividades del sistema educativo en sus diversos ámbitos y niveles. La planificación del uso de las TIC es fundamental, pues servirá para vincular los contenidos y lograr aprendizajes significativos teniendo claro un plan de acción. Illich creía que la educación tradicional, donde niños y niñas deben seguir un solo plan de estudios y el mismo horario, mataba la curiosidad y creatividad y no permitía desarrollar habilidades blandas. Desde entonces, el concepto de desescolarización ha tomado diferentes vertientes en el mundo educativo. Te dejo esta frase. El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Piaget. Deseamos que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Estamos a tus órdenes para cualquier duda. Puedes enviar mensaje a la plataforma y responderemos a la brevedad. Hasta pronto, éxito.